los más comúnmente usados son la nitroglicerina, el nitrocruciato y la nesiritina. Muy bien. La nitroglicerina es un nitrato orgánico y lo que hace es ejercer vasodilatación por acción del por acción del óxido nítrico. Lo que hace es favorecer la producción de óxido nítrico. Muy bien, va a reducir por lo tanto las presiones de llenado cardíacas y va a favorecer ya que mejore el gasto cardíaco. Se utiliza principalmente para pacientes que están normotensos o hipertensos. Muy bien, porque si el paciente está hipotenso no le podríamos dar, está contraindicado. O sea, darle le va a bajar más la presión, porque la nitroglicerina, muy aparte de, o uno de sus efectos es ser hipotensor. Correcto, al disminuir la precarga y la poscarga te baja la presión. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos la dosis inicial de 10 a 20 microgramos por minuto y se aumenta de 10 a 20 microgramos por dosis hasta que los síntomas del paciente mejoren. No se debe superar la dosis de 200 microgramos por minuto. Bien, listo. Hablemos del nitroprusiato, el segundo párrafo. Es un vasodilatador directo, potente y rápido, mecanismo similar al de la nitroglicerina. Muy bien, y requiere la interrupción lenta de su administración porque puede haber un posible rebote de vasoconstricción si lo suspendemos bruscamente. Muy bien, ¿qué más? Recordar que o saber que con el nitroprusiato puede haber un efecto adverso que es la intoxicación por tiocianatos, que consiste en un cuadro similar al de una intoxicación por cianuro. ¿De acuerdo? Muy bien. También en algunos casos el nitroprusiato se ha asociado a algo que llamamos síndrome de robo coronario, favoreciendo isquemia miocárdica en algunos casos. Muy bien. La nesiritida, en el último párrafo, es la forma recombinante del péptido natriurético tipo B. Ustedes saben que los péptidos natriuréticos lo que hacen es tener un efecto de natriuresis, ¿no es cierto? O sea, disminuyen el sodio, pues ayudan a expulsar sodio. ¿Son de la clase? ¿Qué pasa? Sí. Ayudan a expulsar sodio y generan vasodilatación. Muy bien. Ayudan a expulsar sodio, por lo tanto agua, y también genera un efecto vasodilatador. Muy bien. Al generar ese efecto vasodilatador, aquí lo tenemos, aumenta el expresión arterial venosa, incrementando la concentración intracelular de GMP cíclico. Muy bien. A ver. ¿Qué más mencionar con esto? Esto de aquí. En un amplio estudio reciente llamado ASCENT-HF, bien, en el que se combinó nesiritida o placebo con el tratamiento estándar, se describió una mejoría de la disnea en el grupo de nesiritida, pero también un riesgo significativo de hipotensión sintomática o asintomática. Sin embargo, tiene interés señalar que no hubo diferencias de mortalidad o de disfunción renal entre los dos grupos. Es decir, el paciente puede mejorar más rápido de los síntomas, pero que haga una gran diferencia con los otros medicamentos como nitroglicerina, por ejemplo, no hay una gran diferencia. Es por eso que, a pesar de que disponemos de ese fármaco, no se ha puesto pues en primera línea. Solamente los de primera línea son la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y entre los dos, más aún la nitroglicerina. Muy bien, sigamos. Nitroprusiato. Los otros medicamentos que usamos, el otro medicamento que usamos es la morfina. Muy bien. Este medicamento, ¿qué tipo de medicamento es? Es un opioide, ¿no es cierto? Es un opioide potente, ¿no es cierto? Es un opioide mayor. Ahora, ¿qué papel tiene la morfina en la insuficiencia cardíaca aguda? Pues los pacientes con este cuadro están con disnea, la cual puede ser severa, y lo cual se puede asociar a un cuadro de ansiedad intensa. El paciente siente que se está ahogando y siente que se va a morir. Y esa ansiedad favorece que su patrón respiratorio empeore. Bueno, entonces, y un mal patrón respiratorio pues hace que el paciente pueda evolucionar, incluso llegar a ventilación mecánica y tener un desenlace que no deseamos. Muy bien. El uso de la morfina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda aún así es incierto. ¿En qué sentido? Se ha descrito que la morfina reduce la precarga, tiene un efecto vasodilatador, ¿ya? Si bien es cierto, no se considera dentro de los fármacos vasodilatadores, sino es un opioide, es un analgésico opioide mayor, tiene un efecto asociado vasodilatador, por lo cual reduce la precarga y también disminuye la frecuencia cardíaca y tiene propiedades sedantes, ya lo sabemos. Su efecto neto, ¿cuál es? Es el de una reducción de la demanda miocárdica de oxígeno. Ahora, ¿en qué casos debemos usar la morfina? Específicamente cuando el paciente esté en edema pulmonar agudo, es decir, con un cuadro de edema pulmonar severo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen principalmente? O mejor dicho, ¿cuál es el efecto que buscamos? Aliviar la disnea y la ansiedad. Eso es lo que principalmente buscamos.
Pueden usarse como agentes sedantes durante la ventilación con presión positiva no invasiva para mejorar la adaptación del paciente. ¿Saben qué es la ventilación con presión positiva no invasiva? Bueno, en el tema de COVID ustedes habrán escuchado bastante de la ventilación mecánica, ¿no es cierto? Los pacientes que tenían COVID severo, con neumonía severa y tenían que entrar a la ventilación mecánica intubándolos, ¿no es cierto? Los cuales se les daba ventilación a presión positiva a través de un ventilador que ingresaba pues la presión directamente hacia la tráquea y hacia los bronquios, ¿no es cierto? A través de un tubo. Con el paciente sedado, dormido, es decir, se le aplicaba sebo-analgesia. Muy bien. En cambio, existe otra terapia de ventilación mecánica, la cual es no invasiva, en la cual también se utiliza un respirador mecánico, también administra ventilación a presión positiva, pero el paciente está despierto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace? No se hace a través de un tubo, sino se hace a través de una máscara que va colocada herméticamente a presión sobre el rostro o la cabeza del paciente. Puede ser tipo una máscara que envuelve la boca y la nariz, o puede ser una máscara que envuelve incluso toda la cara. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través del mismo ventilador mecánico ejerce una presión positiva de aire que el paciente va a tener que respirar. Si el paciente se encuentra ansioso, se encuentra desesperado, cuando sienta esa ventilación fuerte, no va a poder recibirla adecuadamente. Es como cuando ustedes van por ahí alguna vez de niños, se les ha ocurrido pues, sacar la cabeza por la ventana de un auto a gran velocidad, con los riesgos que eso implica, claro, habrán sentido el aire a gran fuerza, ¿no es cierto? Imagínate que en cada respiración te llegue el aire así, fuertemente. Entonces, el paciente, para que pueda beneficiarse de este tipo de ventilación mecánica no invasiva, ¿de acuerdo? Tiene que estar tranquilo, relajado, se le habla, se le dice que esté tranquilo, que colabore, y si no se le logra bajar la ansiedad, se le puede dar un poco de morfina. La morfina ayuda a bajar un poquito la ansiedad del paciente, tiene un efecto sedante, ¿no? A una baja dosis, claro, porque si le da mucha dosis, pues se puede dormir, ¿no? Entonces a una baja dosis, el paciente se tranquiliza, se relaja y puede colaborar mejor a recibir la presión positiva del ventilador. Entre los pacientes con ventilación a presión positiva, pues se pueden beneficiar bastante y evitan los efectos o los riesgos que implica una ventilación mecánica invasiva. Se imaginarán, pues, ¿no? Un tubo hacia la tráquea, por ejemplo, lo que hace es aumentar el riesgo de infecciones a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Intrahospitalarias, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Los efectos secundarios dependientes de la dosis, mientras más dosis damos, podemos tener náuseas, hipotensión, bradicardia e incluso depresión respiratoria, incluso apnea. Entonces la dosis tenemos que manejarla con bastante cuidado. Entonces, en resumen, la morfina actualmente en insuficiencia cardíaca aguda básicamente se usa cuando el paciente tiene bastante disnea y ansiedad, para ayudar a bajar la disnea y la ansiedad, ¿de acuerdo? Hasta que se recupere. Y si consideramos que al paciente le vamos a poner en ventilación mecánica no invasiva, también podemos darle morfina para ayudar a que se adapte mejor al ventilador mecánico. ¿Bien? Los análisis retrospectivos sugieren que la administración de morfina se asocia con una mayor frecuencia de ventilación mecánica, hospitalización prolongada, más ingresos en unidades de cuidados intensivos y aumento de la mortalidad. Por lo tanto, no se recomienda el uso rutinario. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuándo se ha asociado la morfina a estos efectos que vemos? Cuando se usa con frecuencia, o sea, cuando no se seleccionan los pacientes. Por eso solamente se debe utilizar en ciertos casos, como les pongo aquí, cuando la línea es severa y cuando el paciente está muy ansioso. Si no, evitarla. ¿De acuerdo? Por ahí, si no sabes manejar la dosis, das mucha dosis, el paciente está muy disneico, como le metes mucha dosis y entra en apnea y es peor. Tienes que intubarlo, porque ya no está respirando. Entonces, hay que manejar la dosis con cuidado en ciertos pacientes. ¿Muy bien? Lo que le decía, pueden considerarse pacientes seleccionados particularmente en caso de dolor o ansiedad severa intratable. En el contexto de paliativos también se puede. En el contexto de pacientes con pues, insuficiencia cardíaca avanzada, que ya no es recuperable, se le puede tratar, darle medicamento para que esté más tranquilo, sedado. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de resumen de los vasodilatadores intravenosos para la insuficiencia cardíaca aguda. Nitroglicerina, nitrogluciato y otro vasodilatador también que usamos es el isorbide dinitrato. ¿Muy bien? Del isosorbide dinitrato van a escucharlo bastante en cardiopatía isquémica. Tiene presentación sublingual. Es lo que cuando el paciente tiene angina se le pone debajo de la lengua. ¿De acuerdo? En tabletitos para administración de ese tipo. Pero también viene en endovenosos. Y aquí tienen las dosis para administración endovenosa. ¿De acuerdo? Acá tienen los principales efectos secundarios. Todos los vasodilatadores nos dan hipotensión. Obviamente, mientras más dosis usas. Si usas dosis pequeñas, pues menos probabilidad de que tengas hipotensión. O sea, de que te va a bajar un poco la presión, claro. Entonces tienes que medir tu dosis con respecto a su presión. Por ejemplo, si tienes la presión en 180-100,
puedo dar una dosis un poco mayor. Si tiene la presión en 110/60, tengo que dar una dosis menor. O sea, tengo que medirme según cómo esté la presión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El intraprusiato, no se olviden, toxicidad por isocianato, similar a la intoxicación por cianuro. ¿De acuerdo? ¿Qué genera la intoxicación por cianuro? ¿Saben? ¿Ya lleva toxicología? Bueno, parte de fármacos, supongo que al final lo van a llevar. Se trata de un cuadro similar al de la metahemoglobinemia. ¿Saben qué es la metahemoglobinemia? Azul cuando En la cual ya el oxígeno ya no se pega a la hemoglobina, sino a una metahemoglobina, y a pesar de que el paciente respira, no usa el oxígeno. Correcto. Y por parte se pone cianótico y pues se muere prácticamente ahogado, ¿no? Es algo similar a lo que le pasa a un paciente cuando se queda encerrado en su auto con el motor prendido, se llena de humo dentro, de monóxido de carbono, ¿ya? Intoxicación por monóxido de carbono es similar también a eso. Intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro, ¿ya? Metanolina, es similar. Muy bien, listo. En dosis inadecuadas podría llevar incluso a eso. Isomiel nitrato, hipotensión, dolor de cabeza. Allá. Los nitratos nos pueden dar también, nitroglicerina y isomiel nitrato, dolor de cabeza, cefalea. Esa cefalea es relativamente frecuente y suele bajar conforme se sigue usando el medicamento. Conforme pasan los días usando el medicamento, la cefalea va bajando, puede irse, pero hay que usar de todas formas analgésicos como paracetamol para tratar de bajar el dolor de cabeza, ¿no? Otros, nitroglicerina e isosorbide, tolerancia en uso continuo. ¿Qué quiere decir tolerancia en farmacología? Tolerancia. Quiere decir que a la misma dosis pierde el efecto. Cada vez tienes que subir la dosis, ¿bien? Para obtener el mismo efecto. Es por eso que en los cuadros de insuficiencia cardíaca aguda pues no se suele usar tanto tiempo. ¿Por qué? El objetivo de un paciente con insuficiencia cardíaca es sacarlo del cuadro pronto. O sea, en menos de 12 horas o en 24 horas o lo mucho 48 horas, tratar de sacarlo pronto. Entonces, por lo tanto, no va a estar mucho tiempo con estos medicamentos. Hay casos en los que sí requieren estar más tiempo porque hace más complicada su compensación. Pero tienes que saber que mientras más tiempo lo usas, la misma dosis va a estar haciendo menos efecto, tienes que ir subiendo la dosis. Ahora, hay estrategias para disminuir la tolerancia. Hay estrategias. A esa tolerancia de la nitroglicerina y el isosorbide se le llama también taquifilaxia. ¿Muy bien? Entonces, hay estrategias para disminuir esa tolerancia, o sea, para que haga mejor el efecto del medicamento. Por ejemplo, la administración de... Se lo vamos a ver. Muy bien. En el nitroprusiato, sensibilidad a la luz. ¿Qué se hace para disminuir la sensibilidad a la luz? Se cubre el medicamento con una lámina oscura, ¿de acuerdo? Para que no se degrade el medicamento. Entonces, cuando administran alguna vez nitroprusiato, tiene que ir cubierto, desde el frasco de administración hasta toda la vía venosa, ¿no? Toda la vía de venoclisis. Muy bien, hasta ahí hemos acabado entonces vasodilatadores y fármacos diuréticos e insuficiencia cardíaca aguda, pero no son los únicos. También vamos a utilizar otros medicamentos, los cuales son los inotrópicos positivos. Muy bien. Dijimos que hay pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que pueden tener la contractilidad disminuida, ¿de acuerdo? Y al tener la contractilidad disminuida, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto o tiene una miocarditis, su gasto cardíaco va a caer. Mientras más grande es el área afectada, más va a caer su gasto cardíaco. Por ejemplo, si el paciente tenía basalmente un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, se muere una parte de su corazón por un infarto de miocardio, le baja a 4 litros. Con esos 4 litros todavía le es suficiente, porque el gasto cardíaco promedio es de 4 o 6 litros por minuto. Todavía le es suficiente, no va a tener un cuadro de bajo gasto cardíaco. Pero ¿qué tal se le infarta toda la cara anterior y toda la cara lateral del ventrículo izquierdo y su gasto cardíaco, que antes estaba en 5, ahora está en 2 litros? Ha bajado bastante significativamente y ahora sí va a entrar en un cuadro de bajo gasto cardíaco. Entonces, cuando entra en un cuadro de bajo gasto cardíaco, el paciente se va a descompensar. No solamente va a ser un cuadro de edema agudo pulmón, sino también va a ser signos del bajo gasto cardíaco, o sea, mala perfusión hacia los órganos. ¿Se acuerdan de los signos anteriores a los que vimos en la clase anterior? Mala perfusión al cerebro, el paciente se pone pues confuso, somnoliento, hasta puede entrar en coma, ¿correcto? Glasgow menos de 8. Si hay poca perfusión al riñón, el paciente hace oliguria, anuria, orina, ¿de acuerdo? Muy bien, poca perfusión al hígado hace una hepatitis isquémica, ¿correcto? Entonces, ese bajo gasto cardíaco tiene efecto sobre diversos órganos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y no solo eso, el bajo gasto cardíaco también me baja la presión arterial. Ustedes saben que la presión arterial, ¿qué es igual? Gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Si el gasto cardíaco baja mucho, ¿qué pasa con la presión arterial? También baja, cae. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para subir la presión arterial? Subir el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo hacemos? Con medicamentos inotrópicos, positivos o negativos.
Positivos. Inotropismo se refiere a la contractilidad, ¿no es cierto? Entonces, damos medicamentos que tengan un efecto de mejorar la contractilidad, inotrópicos positivos. Dentro de esos medicamentos, uno de ellos es la digoxina, aunque la digoxina no se suele usar en ese contexto, pero teóricamente ya tiene un efecto inotrópico positivo. Eso lo vamos a ver. Inotropismo, digoxina, inotropismo aumenta. ¿Okay? Hay otros medicamentos inotrópicos que sí los usamos ya durante un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Por un paciente que le dije, ¿no? Si infarta, le baja el gasto cardíaco de 5 litros a 2 litros en una hora, porque se infartó en esa hora, ¿no? Entonces tenemos que darle medicamentos que rápidamente procuren subir el gasto cardíaco, como cuáles. Dobutamina, por ejemplo. Muy bien, es el principal, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, he hecho esta pequeña introducción. Dentro de su sílabus hay un tema que se llama glucósidos cardíacos, y este es un glucósido cardíaco, la digoxina, que es un tipo de inotrópico también. Muy bien, entonces, la digoxina pertenece a los glucósidos cardíacos. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben la actividad de la bomba sodio-potasio TPase. Ustedes saben que está pues, en la membrana celular de los miocitos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa al inhibir la actividad de la bomba sodio-potasio TPase? ¿Qué va a pasar? Pues al generar, miren, acá tenemos, ¿ya? Al generar que se inhiba la bomba sodio-potasio TPasa, ¿qué va a generar? Ya no va a salir sodio, ni va a entrar potasio, ¿de acuerdo? Muy bien, se va a acumular el sodio dentro. Muy bien, porque la bomba sodio-potasio TPasa, ¿qué hace? Saca sodio y medio potasio. Si se inhibe, ya no va a salir el sodio. Entonces, hay otra bomba que se va a activar. Hay un intercambiador sodio-calcio. Y ese intercambiador va a sacar el sodio, que se incrementa. Lo va a sacar. Y como efecto secundario, va a entrar más calcio. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre al inhibir la bomba sodio-potasio TPasa? Aumenta el calcio intracelular. Y si aumenta el calcio intracelular, mejora la contractilidad. Ustedes saben que el calcio participa directamente en la contractilidad. Se une la troponina C, ¿bien? Por eso, entonces, mejora, correcto, finalmente el calcio intracelular. ¿Muy bien? Aumenta el sodio, se facilita la entrada de calcio en el interior de la célula y aumenta la disponibilidad de este ion para las proteínas contráctiles. Tiene su efecto inotrópico positivo. Muy bien. Ello se va a traducir en un aumento de gasto cardíaco, una mejoría de la violencia y una reducción de la presión ventricular, por la consiguiente reducción de la congestión pulmonar. Pero este efecto no es tan rápido. No es tan rápido. Es por eso que la digoxina no se suele usar en un paciente que les decía, el paciente que le dio del infarto, ¿no? Que yo le doy digoxina y rápidamente va a subir el gasto cardíaco. No, ese efecto es más lento, ¿correcto? Y por lo tanto se le considera un inotrópico débil. Pero no es su único efecto, no es el único efecto de la digoxina, ¿ya? Tiene también otros efectos a nivel vagal. Y acá lo vamos a tener. Va a tener un efecto vagomimético, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y en ese efecto vagomimético, ¿qué va a generar? Miren, en ese efecto vagomimético va a actuar sobre el nodo sinoauricular y sobre el nodo auriculoventricular. Los va a inhibir. ¿Qué hacen el nodo sinoauricular y el auriculoventricular? Pues participan en la formación del impulso sinoauricular y el auriculoventricular en la conducción del impulso, ¿no es cierto? De aurículas a ventrículos. ¿Qué pasa cuando se inhiben estos nódulos? Si se inhibe el nodo sinusal, ¿qué va a pasar con el nodo sinusal? Va a bajar su frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si se inhibe el nodo B? ¿Qué va a pasar? También va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, tiene efectos de bajar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Y por lo tanto, se va a utilizar en arritmias. ¿De acuerdo? Si hay otros focos ectópicos que están funcionando anormalmente, la digoxina también va a tener un efecto inhibitorio sobre esos focos. Por lo tanto, tiene un efecto antiarrítmico. Entonces, la digoxina no solo es inotrópico, sino también es antiarrítmico. Muy bien, te baja la frecuencia cardíaca y controla arritmias. Pero, en dosis inadecuadas, más bien puede ser proarrítmico, puede generar arritmias tóxicas, también en dosis inadecuadas. Saber de la digoxina, que la digoxina tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir que hay un estrecho margen terapéutico? Que el rango de dosis beneficiosa, sin mayor efecto adverso, es estrecho. Quiere decir que si yo me paso un poco más de la dosis o del rango terapéutico, ya puedo tener fácilmente efectos deleterios, como les decía, arritmias tóxicas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, idealmente, cuando un paciente recibe digoxina, debería dosarse la digoxina en sangre, a lo que se llama digoxinemia, que no debería pasar ya de 0,8, que es la digoxinemia ideal. Si pasa de eso, hay más riesgo de que el paciente tenga síntomas de intoxicación digitálica, se llama.
Por ejemplo, un paciente, ahora, ¿qué pacientes tienen más facilidades en intoxicación digitálica? Pacientes con pacientes con enfermedad renal, pacientes ancianos, ¿de acuerdo? Tienen más riesgo de hacer intoxicación digitálica. ¿Y cómo se manifiesta un cuadro de intoxicación digitálica florido? El paciente tiene un campo visual amarillento, ¿ya? A lo que se llaman xantopsias o xantocromatopsia, ¿de acuerdo? O sea, ve todo amarillo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Puede tener náuseas, vómitos, confusión, hacen arritmias tóxicas, taquicardias supraventriculares. Muy bien, entonces, un paciente con eso, pues llega a la emergencia, un paciente con náuseas, vómitos, ya un ancianito con eso, le revisa sus medicamentos, ¿qué toma? Tiene filiación auricular, ¿qué toma? Digoxina. Y tomaba una digoxina diaria, que para un abuelito de 80 años puede ser mucho. Posiblemente tenga esto, una intoxicación digital. Le pregunta, señor, ¿ve amarillo? Sí, veo medio raro, veo color digital. Tiene una intoxicación digital. Y entonces suele ser pregunta típica de exámenes de residencia. Todo paciente, anciano, viene a la emergencia, ve amarillo. ¿Qué es? Intoxicación digital. ¿Bien? Es algo típico. ¿Bien? Listo. Sigamos. ¿En qué paciente se usa entonces? Si no se usa en un paciente con falla cardíaca aguda, ya no se suele usar, ¿no? Como les dije, porque su efecto inotrópico es débil. En quienes sí se usa es en pacientes con fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Como medicamento para bajar la frecuencia cardíaca. En ese contexto se usa, en fibrilación auricular, con o sin insuficiencia cardíaca. ¿Muy bien? Cuando los betabloqueantes no hacen el efecto adecuado, porque los betabloqueantes también se usan para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Muy bien? Se puede administrar en bolos endovenosos y también se puede utilizar luego en vía oral. Listo. Muy bien, chicos, creo que ya tienen su clase de fisiopatología, ¿no? ¿Llegó su profesor? Todavía no. Ya. Me avisan cuando llegue su profesor para... Ya, terminar. Muy bien, ahora hablemos de los inotrópicos potentes, los que se suelen usar en falla cardíaca aguda. ¿Muy bien? Allá. Con esto, la digoxina es el representante típico de los glucósidos cardíacos. Muy bien. Pero, ¿qué otros glucósidos hay? La digitoxina, ¿ya? La digitoxina, el anatócido C. Son otros dos digitálicos. Digoxina, la anatócido C y digitoxina. Muy bien. Ahora, la digoxina la tenemos en nuestro medio, la tenemos disponible en presentación oral. Y en endovenoso, doctor, no lo tenemos en nuestro medio. Y en endovenoso, ¿cuál hay? En anatócido C. Eso lo tenemos en endovenoso. Y luego en el baldizaje, en el salud. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo? Allá, la anatócido C, la anatócido con L, la anatócido C. La anatócido C, lo tenemos en endovenoso. Y en vía oral, la digoxina. Muy bien, inotrópicos. Allá, otra cosa que facilita la intoxicación digitálica también es la hipocalemia, la hipopotasemia. Pacientes con hipopotasemia, con mayores de edad, o sea, más de 70 años, y pacientes con enfermedad renal, más riesgo de que hagan intoxicación digitálica. ¿Bien? Listo. Inotrópicos. Se emplean en la insuficiencia cardíaca aguda grave con hipotensión y mala función cardíaca, o sea, mal gasto cardíaco. Mal gasto cardíaco. ¿Bien? Entonces, ¿qué medicamentos tenemos aquí? Ya les hablé de la dobutamina. Tiene efectos inotrópicos, pero no solo eso, también tiene efectos vasodilatadores. ¿Muy bien? Menos efectos adversos en la disfunción renal que la milrinona. La milrinona es otro inotrópico positivo. ¿Muy bien? Lo que hace que la dobutamina sea el fármaco preferido para el tratamiento de pacientes con ICA y síndrome de bajo gasto cardíaco. ¿Muy bien? ¿Cuál es la dosis inicial? 1 a 2 microgramos kilo minuto. Y se va a ajustar según la respuesta clínica. ¿Qué quiere decir? Pues idealmente mi paciente con este paciente que es infartado, por ejemplo, entro en los cuidados intensivos y tengo que monitorizarle su gasto cardíaco. Le inicio de dobutamina y tengo que verificar cuánto mejora su gasto cardíaco. Idealmente pues con catéter de Swan-Ganz, que se pone por el cuello, ¿ya? O con un cardio-Q, que es una sonda que entra por el esófago y nos ayuda a vigilar el gasto cardíaco, o con un ecocardiograma periódico, ya se le puede ir midiendo cuánto mejora el gasto cardíaco. Ahora, va a haber una mejoría también clínica. ¿En qué sentido? Yo inicio dobutamina y puedo ver que la presión comienza a mejorar. ¿Correcto? ¿Qué más? Le aumento de dobutamina y el paciente comienza a orinar más. ¿Correcto? Son signos de que el gasto cardíaco está mejorando. ¿Muy bien? Pero si quiero tener un gasto cardíaco preciso, un ecocardiograma, con un cardio-Q, que es una sonda en el esófago, un monitor que nos dice cuánto es el gasto cardíaco, muy bien, u otros métodos más. Muy bien, entonces, la dobutamina me va a ayudar a mejorar al paciente y voy a subirle la dosis si no tengo la respuesta adecuada. Y si el paciente está mejorando, pues le mantengo la dosis. Si el paciente ya está mejorando bastante con el paso de las horas de los días, puedo ir bajando la dosis. ¿Muy bien? Listo.
se administra por infusión endovenosa, o sea, el fármaco se diluye y se pone en una bomba de infusión, la cual va a generar administración continua vía endovenosa. Se programa en centímetros cúbicos por hora o microgramos kilo por minuto. Ahora, uno de sus efectos adversos es que favorece el aumento de arritmias. Uno, hace que aumente la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia sinusal, y puede llevar también a arritmias. ¿Digo? ¿Paciente? Paciente. Muy bien, chicos.